Bueno, vamos a comenzar con la clase de gadgets. Gadgets. Bueno, inicialmente pues entramos obviamente en internet, ¿no? La pregunta del millón sería ¿qué es un gadget? Te comento, es un dispositivo electrónico que tiene un propósito y una función específica. Generalmente esta función es de pequeñas proporciones, son prácticos y a su vez pues son novedosos. Y eso vendría siendo lo que es un gadget. Para agregarlo, pues vamos a entrar a nuestro blog. Bien, haz de nuestro currículum. Venimos aquí donde son las opciones y nos vamos a ir a lo que es el diseño. Aquí te va a aparecer lo que es el diseño de tu plantilla, de lo que es la plantilla, no tanto del currículum, ¿sí? El diseño y la distribución de tu plantilla que es elegible. Si te fijas, aquí te aparecen varios cuadros, como este que dice añadir gadget. Aparece otro por acá, añadir gadget. Si le das para abajo también dice añadir gadget, añadir y añadir. Bueno, hasta ahorita yo ya añadí todos estos, ¿sí? Ahorita yo te los muestro cómo se ven. Como te comentaba, los gadgets son funciones, pequeños programitas que le agregas a tu blog. Mira, por ejemplo, voy a enseñar este que dice idioma. ¿Sí? Para esto, para verlo, pues obviamente entramos a nuestro blog, ¿no? Voy a abrirlo en otra página, en otra hoja. Si te fijas, esta es la distribución de nuestra hoja. Está en la misma forma como lo tenemos acá, ¿verdad? Así. Están ustedes y aquí están los datos. El gadget que puse aquí, que dice idioma, es este que está aquí. ¿Y qué es lo que te hace eso? Bueno, pues sí, sencillamente te va a traducir todo lo que es tu currículum, todo lo que tengas dentro del blog a otro idioma. ¿Sí? Tan sencillo como seleccionar el idioma que tú prefieras, ¿no? En este caso es el alemán, que traduce todo lo que es tu currículum. ¿Vale? A ver, para verlo más claro. Aquí quiere decir que donde tenemos texto, ahí lo va a traducir y pues bien, está traducido al alemán. Vamos al alemán, pues vamos con algún otro. Están todos estos idiomas disponibles, japonés. Ahí lo tengo. Todo traducido para los que visiten tu blog, pues lo pueden traducir. ¿Sí? Tienen un comentario de bueno, pero ahora dirás, bueno, ¿cómo le metemos esto? Bueno, vamos para allá, no me logro por español. Ya, todo traducido. Bueno, regresamos a lo que es la plantilla. Añadir, si añades aquí, se está formando la lista. Se van encimando uno arriba del otro. Ok, dependiendo de donde tú lo quieras poner, ¿sí? Está en esta posición, aquí a los lados o abajo, ¿sí? Según lo que poniendo. Básicamente metimos 5 ahí en el salón,
lo que fue un traductor, un buscador, uno que se llama agregar texto, una, crear una encuesta y agregarle un reloj. ¿Okay? No me falta el reloj, pero vamos a agregar, mira, por ejemplo en esta parte. ¿Sí? Bueno, pues, ¿cómo se agregan los gadgets? Se hace añadir gadget y aquí te despliega una lista de los gadgets que hay. Estos primeros son los básicos. ¿Okay? Y vamos a ver si encontramos uno que diga reloj. Bien. Aquí está el traductor, que para mí me dice que ya está añadido, o sea, no puedo volverlo a agregar, porque como lo viste, pues ya lo tengo acá. ¿Okay? Página también lo tengo añadido. El cuadro de búsqueda también está agregado. Texto. Bueno, todos estos tienen una función específica. Ya tú lees el que más te convenga, si creas que te adapte, y lo vas a poner. ¿Sí? Bueno, aquí no tenemos un reloj. Nos vamos a más gadget. Vamos a ver, por aquí está un reloj digital. Y puedes agregar en las dos cosas, ¿por qué no? Comentaba la maestra que se le podemos poner, por ejemplo, un gadget que te dé noticias nacionales y le da un sentido de cultura a lo que es tu currículum. Aquí está. Este lo vamos a agregar aquí. Tan sencillo como que en el gadget que te gustó, le vas a dar más. Y aquí te pide pues, algunos requisitos que se ocupan. En este caso, le vamos a poner lo que es un título, lo que quieres que aparezca en el reloj. Vamos a poner o tan sencillo como las. Es el tamaño que quieres que ocupe el reloj. ¿Sí? Viene alguno del FAO, el modo de las horas. Vamos a actualizar. Vamos para la vista previa. Si no quieres la vista previa, voy a guardar el botón. ¿Sí? Y guardar disposición. ¿Okay? Si te fijas, aquí ya se agregó, son las encima de lo que vamos haciendo. Para verlo, te lo puedes dar aquí ver blog, si ya lo tienes abierto, nada más lo actualizamos con F5 y aquí tenemos ya el reloj. Muy mono, si lo quieres más chico, que es muy grande, regresamos aquí a los gadgets, editar, y le regresamos, le bajamos a 35.
25, guardar, guardar disposición y identificar, volvemos a actualizar y hacemos archivo. ¿Ok? Esa es la forma de agregar cada uno de los datos. Como te digo, vamos a agregar este, que sería la encuesta, este, y agregar texto, la búsqueda, que es un buscador, y el idioma. Ya después que los tienes aquí todos estos chorizos, los puedes reordenar simplemente moviéndolo de esta manera, así como aquí te vayan a buscar. ¿Okay? Por ejemplo, sería mejor, bueno, hasta arriba me gusta el reloj, enseguida sería bueno el idioma, el buscador, y guardamos y actualizamos. Y bueno, nos queda algo más coherente, mira con el reloj, ¿sí? Esto lo puedes acomodar como tú creas que se ve más mono, y pues te repito, hay infinidad de gallos aquí en la lista. Y puedes agregar otros si lo quieres ir poniéndolos a la derecha, acá al centro, abajo, abajo izquierda, abajo derecha. ¿Sí? O sea, básicamente es la forma de ingresarlos. Cada uno pues obviamente te pide requisitos diferentes según el gadget que vayas a incluir. ¿Okay? Bueno, ya según el que te vaya gustando, pues lo puedes ir añadiendo. ¿Bien? Espero no te haya confundido más. Y el audio ahora está pésimo. Bueno, si no, de todas maneras te explico.